Hola, solo te robo 10 segundos para un aviso que siempre hago cuando la calidad del audio no es perfecta. Amador ya lo expliqué al principio, pero te adelanto, estaba en una zona con comunicaciones muy precarias y en la primera mitad del episodio escucharás de tanto en tanto pues un ruido como este. Por lo demás, perfectamente audible y por supuesto el valor de lo que nos cuenta suple cualquier carencia. Te dejo con el audio. La muerte en Kabul del líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, derribó de golpe la imagen de cambio que querían transmitir los talibanes desde su regreso al poder hace un año, con la incertidumbre de si Afganistán será de nuevo un refugio para terroristas mientras persiste la amenaza del Estado Islámico. Los talibanes condenaron primero el ataque estadounidense en territorio afgano y luego se limitaron a decir que no tenían conocimiento de la presencia de al-Zawahiri en Kabul, sin llegar a confirmar en ningún momento la muerte del líder yihadista. Tras la muerte de al-Zawahiri, los islamistas y Washington se acusaron también mutuamente de haber infringido el Acuerdo de Doha de febrero de 2020, en el que se pactó la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán tras 2 décadas de conflicto, a cambio de la promesa talibán, entre otros puntos, de no permitir que el país asiático volviera a convertirse en un refugio para terroristas. Pero para los talibanes parece que el término terrorista no hace referencia a grupos como Al-Qaeda, aliados de los insurgentes durante las 2 décadas de guerra contra la ocupación de Estados Unidos con apoyo financiero y formación, sino al Estado Islámico, convertido en el último año en la principal amenaza a la seguridad en Afganistán. Ante este desafío, el gobierno islamista insiste en dar una imagen de fortaleza, asegurando que la presencia del Estado Islámico en territorio afgano se ha reducido considerablemente y su capacidad de acción está muy limitada por las sucesivas operaciones talibanes. Se nos olvidó Afganistán, bueno, apenas unas semanas después de la caída de Kabul, ¿no? Imagínate el primer aniversario que había algunos artículos de compromiso, pero la guerra de Ucrania pues se lo comió todo en Europa y bueno, y ahora hablan de China en Estados Unidos y en el Reino Unido y de Afganistán nada, pero aquí estamos a hablar de nuevo de este país, como no, con Amador. Saludos. ¿Y dónde te ha llevado tu espíritu de reportero esta vez, Amador? Hola, buenas, ¿cómo estamos? Una alegría volver a estar aquí en el podcast y esta vez os hablo desde Johannesburgo, en Sudáfrica. Pues vaya, yo supongo que no se está oyendo bien, quiere decir que la conexión no será muy buena, o sea que ya pedimos disculpas desde el principio, pero... Sí, la verdad es que aquí hay un problema muy gordo con la electricidad y las torres de internet se apagan enseguida. Además estoy a las afueras de la ciudad porque mañana voy a ver cómo le ponen unos collares de seguimiento a varios rinocerontes, cosa que va a ser una experiencia bastante intensa. Y la zona en la que me encuentro, desgraciadamente, internet no es demasiado buena, así que pido disculpas a los oyentes. Ya vemos que estás con el tema de la caza, los furtivos, etcétera. Vamos a presentar en un momentito, iba a presentar el 4G, pero no estamos un 3G. Rápido, Julio. Muy buenas, yo de momento la cobertura es buena, recemos, esperamos. Bien, aquí un placer volver a estar con Amador y compañía y disfrutar de sus historias en Afganistán. Muy bien, y Antonio Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, pues venga, vamos a por ello. Afganistán, un año, se hablaba al principio, va a haber una resistencia brutal, va a haber apoyos, etcétera, pero poca cosa. Lo que estamos viendo por televisión y lo poco que hemos visto del primer año es que los talibán se han apoderado del sitio. ¿Cómo está la situación ahora? Bueno, ahora mismo Afganistán está peor que nunca y lo está por 2 razones. No solamente, que es la primera razón, los talibanes hayan ganado y hayan establecido otra vez un emirato basado en una sharia completamente extrema, en una ley islámica extrema y contra las mujeres, sino porque el mundo se ha olvidado completamente de Afganistán, exceptuando, como has dicho,
Los periódicos apenas y las televisiones apenas dicen nada. Las organizaciones internacionales han dejado de apostar por el país porque hay muchos problemas para trabajar ahí. Estados Unidos ha comenzado a abrir el grifo un poco del dinero, pero igualmente todavía el Estado afgano está completamente en bancarrota, no hay infraestructuras, no hay medicamentos, no hay trabajo, comidas, hay 5 millones de personas en un riesgo altísimo de hambruna. Este año, según la ONU, pueden morir hasta 1 millón de niños de hambre en todo el país. 1 millón de niños, según la ONU. Es una barbaridad. Entonces, está peor que nunca, no solamente porque vencieron el Emirato, puso su bandera en el Palacio Presidencial, sino porque nos hemos olvidado de ellos y sobre todo de ella. A esta supuesta resistencia que se fue al Valle del Panjshir, etcétera, ¿realmente existe según tus informaciones? Existe y está conformada y está ganando terreno. De hecho, hace unas semanas hubo una conferencia en Viena con todos los miembros visibles de los grupos antitalibanes ahora mismo organizándose para intentar, seguramente el año que viene, llevar a cabo una ofensiva mayor de la que están llevando a cabo ahora. Existen, están activos en varias partes del país, no solamente en el Panjshir. El Frente de Resistencia Nacional, que es el grupo más grande, el que está comandado por el hijo de Ahmad Shah Massoud, que también se llama Ahmad Massoud, el famoso león del Panjshir. Este es el grupo más conocido de todos. Tiene apoyos en Estados Unidos. Hay un par de lobbies en el Congreso que les están ayudando. No están recibiendo todavía oficialmente armas o suministros, pero sí que les llega dinero de la diáspora afgana, sobre todo en Canadá y en Estados Unidos, y en parte también un poco la alemana. Han reconquistado partes del Valle del Panjshir, aunque no el centro, y partes del Valle de Andarab, y hace cosa de unos 7-8 días conquistaron 2 distritos de la provincia de Badakhshan, partiendo desde Tayikistán. Con lo que están avanzando, no tienen armas, son muy pocos hombres, son los supervivientes de los supervivientes que escaparon de las purgas talibanes en el Panjshir, que todavía continúan, porque la táctica allí es os traemos a los familiares, los metemos en el centro del valle, bajad y entregad las armas o los matamos, y los matan. Entonces, lo que está en el Panjshir se ha producido un genocidio completamente sin reportar. La prensa no puede acercarse allí, los talibanes no lo permiten, pero eso es uno de los grandes focos de resistencia. También hay focos de resistencia en otras provincias, en Ghor, en el sur de Afganistán hay otros grupos. Hay un par de grupos de exsoldados del Ejército Nacional Afgano que se creyeron la patraña que yo al menos no me creí, de que los talibanes habían cambiado y que de hecho los talibanes dijeron que iban a hacer una amnistía, que no hicieron. Matan y asesinan a exsoldados y expolicías diariamente o los hacen desaparecer, y por lo tanto también hay un grupo de estos. Hay varios grupos de resistencia nacional y de Frente de Liberación Nacional, hay varios grupos con esta nomenclatura que se encuentran sobre todo en el sur y en el centro. Algunos en Herat, donde ha habido ya problemas entre los talibanes. Esa ya es otra cuestión que te voy a hablar luego. Pero sí, se puede decir que la resistencia en Afganistán ha empezado y que está organizada, sobre todo por la parte del este y del noreste de Afganistán, y su táctica es la misma que la de los años 90, y más todavía se puede decir eso porque 2 de los líderes, aparte de Massoud, que están liderando esta nueva resistencia, uno es Dostum, el mariscal, Dostum, acusado de crímenes de guerra, etcétera, etcétera, que está muy viejo y muy mayor, pero que está montando propios grupos de resistencia, y Mohamed Atta Noor, que era el exgobernador de Balkh, que también está montando su propio grupo de resistencia. Así que la guerra en Afganistán no ha terminado, está muy lejos de terminar, y los años 90, como dice un amigo mío afgano que está refugiado en Canadá ahora, Afganistán metió en una máquina del tiempo y ha vuelto a los años 90. Porque nunca hablamos de los tayikos, que son el 25% de la población, por una parte siendo masacrados y por otra parte, de alguna manera, organizándose, ¿no? Sí, el Frente de Resistencia Nacional, el grupo de Massoud, es en su mayoría tayiko. Están basados en el Panjshir, y allí hay muchísimos tayikos. El hijo de Massoud y Massoud son tayikos, con lo que son ahora mismo
la esperanza en devolver la democracia del 2004 a Afganistán, aunque al principio de todo Masud dijo se mostró favorable a intentar llegar a una entente con los talibanes para intentar, digamos, que la comunidad internacional desbloquease todo lo que tiene bloqueado, que se refundase el país, incluso dentro de la esfera del Emirato. El hombre intentó extender la mano y los talibanes dijeron que nanay. De hecho, incrementaron sus ofensivas en el Panjshir y ahora mismo esas posiciones están muy separadas, con lo que el tayiko, hijo de Masud, con su general al mando, generales al mando, que ahora mismo se me ha ido el nombre de la cabeza, pero es una combinación del pasado. Si Masud quiere el año que viene llegar a conquistar más partes de Akshan y del Panjshir, que es básico para la resistencia, tendrá que pactar con los otros grupos, tendrá que pactar con Dostum y con Mohamed Atta, ¿no? Ellos eran enemigos naturales de su padre y él no los ve muy favorables a la causa porque representan un tipo de pasado, no solamente que se perdió y que la República se perdió por individuos como esos, sino porque sabe que si se junta con ellos lo meterán en el saco de un señor de la guerra más. Y él quiere diferenciarse, él quiere convertirse en un estadista primero y de ahí buscar los apoyos el año que viene para intentar, ya que los talibanes no quieren dar su mano a torcer en muchas cosas, intentar empezar a reconquistar. Y dentro del gobierno talibán, porque sabemos que hay facciones, tiene que haber facciones, ¿ha empezado a haber roces? ¿Ha habido una lucha de poder interna? ¿Esto se ha visto de alguna manera? Y tanto, ha habido roces, ha habido asesinatos, ha habido ataques bomba, ha habido conflicto fratricida. Los talibanes son muchísimos grupos diferentes. De hecho, aparte de los grupos que se adscritos a su etnia, o a su provincia, o a su distrito, también están adscritos al comandante con el que han luchado durante más tiempo. Son sirvientes de ese comandante y hará lo que ese comandante diga. Entonces, hay grupos talibanes que son más radicales, hay grupos talibanes que son mucho menos radicales. Hay talibanes que vienen de Pakistán, que son considerados como talibanes extranjeros. Hay otros que vienen de otros países como Arabia Saudita, etcétera, etcétera. Hay talibanes que creen en que se debería empezar a dejar a las chicas estudiar, por ejemplo. Uno de los ministros Haqqanis del gobierno talibán dijo eso y a la semana lo mataron en una mezquita. Sí, es verdad. Pusieron una bomba y era un Haqqani, ¿eh? Sí. La bomba de la mezquita ha sido tremendo, ¿eh? Y el ministro de Interior era Haqqani, si no recuerdo mal. Exacto. Y no hablo de la bomba en la mezquita de o en la escuela de Dasteh-Barshi o en las mezquitas de Dasteh-Barshi, que ese es el tema de los Hazara, que los están matando a un ritmo. Los Hazara. No, pero esto es. Pero ese es otro tema. Claro. Yo te digo que los talibanes están, como siempre, tienen muchas facciones. Ahora mismo uno de los pocos recursos que tienen es droga, es la venta de droga. Opio, ¿no? Cultivan el opio, heroína, hachís, cristal. Se producen muchas drogas en Afganistán y ese es un gran negocio y hay comandantes que luchan por el control de los territorios donde se producen esas cosas, ¿no? Entonces, hay talibanes que se han hartado de Kabul porque Kabul no provee nada. Entonces tienen su propio mundo. Eso crea que haya países dentro de del país. No hay cohesión del gobierno. Uno te dice una cosa, otro te dice otra. Es un gobierno que no se aguanta si no fuera por la violencia extrema que ejerce contra aquellos que van en contra. Inmediatamente te arrestan, te meten en prisión, te dan una paliza. Hay muchos ejemplos de eso, sobre todo con periodistas. Y te avisan una vez, una paliza una vez y a la siguiente pues ya desapareces, ¿no? Con lo que no sería tan complicado ahora tomar el país como lo fue antes. No digo que se tenga que hacer porque ya lo hicimos y ya fracasamos. Pero el general Matis, el perro loco Matis, que tomó Afganistán en 2 semanas, ahora mismo podría hacerlo otra vez en 2 semanas porque los talibanes, aunque tienen más armas y mucho mejores, ya lo vimos con el incidente del helicóptero en Kabul hace cosa de un mes y medio. Sí, con la exhibición se subieron 4, exacto, y lo explotaron.
se estrelló contra el suelo y murieron todos los ocupantes. Un Black derribado, nunca mejor dicho. Exacto. Entonces, hay muchas armas, hay muchos surplus de armas que los americanos dejaron allí y que los demás ejércitos dejaron allí. Los comandantes que se han hecho con el control de esas bases desperdigadas por el país quieren el control de esas armas para asegurarse su poder en su región. Entonces, cuando Kabul exige que eso se devuelva, esos comandantes no quieren, porque su fuerza se basa en cuántas armas tengan, lo mismo que Kabul. Entonces, la sociedad talibán es una sociedad completamente fratricida. No hay ningún problema en eliminar a tu vecino si está en el camino de poder. Y el poder en Afganistán ahora mismo es quién controla la droga y quién controla los pactos económicos con los países que se han prestado a ello, como por ejemplo Rusia acaba de firmar un pacto con el Emirato Talibán para la venta de petróleo. China, que lleva allí desde el principio y no pasa nada. De hecho, se han llevado todos los contratos buenos con los talibanes para extraer minerales. El gasoducto TAPI, que es la clave de la guerra de Afganistán y una de las claves por las que nunca vencimos los países europeos y Estados Unidos en Afganistán, porque nunca llegamos a realizar el proyecto TAPI. Los talibanes han asegurado que lo van a realizar, con ayuda de China también, con lo que esos países no tienen ningún problema. De hecho, cuando Kabul cayó, la embajada china y la embajada rusa, la rusa es la más grande de toda la ciudad, muchísimo más grande que la norteamericana, allí no hubo un dedo, ni nadie tuvo pánico, ni ningún tipo de esas cosas, porque ya sabían de antemano, ya tenían hablado de antemano muchas cosas, tanto los chinos como los rusos. Y el hecho de que ahora Putin esté pactando con los talibanes para el petróleo es una prueba fehaciente de ello. Sí, bueno, supongo les interesaban. Y claro, el gran amigo que llaman ellos, que es Pakistán, sigue allí, ¿no? Sigue un poco la gresca, porque estos no quieren... Últimamente han bombardeado posiciones de esto de... ¿Cómo se llama? Tehrik-e-Talibán, ¿puede ser? Tehrik-e-Talibán Pakistán. Estos... Sí, esos son los talibanes pakistaníes. Exacto, sé que han bombardeado territorio afgano y bueno, pues, tal vez no solo atacarle, sino darle un aviso a Afganistán, que estamos aquí con un ejército, pero siguen esas buenas relaciones, aunque sea de tapadillo. Hombre, hay que pensar que la guerra de Afganistán los talibanes la ganaron gracias a Pakistán, gracias a sus armas, que venían de Estados Unidos, gracias a su dinero, que también venía de Arabia Saudita, gracias a que el ejército pakistaní siempre ha estado confabulado con los talibanes. De hecho, el jefe del servicio secreto pakistaní fue el primero en llegar a Kabul después de la caída y de la marcha norteamericana. Estaba alojado en el Hotel Sirina, varias fotos de él allí todo contento, vestido a la inglés, ¿cierto? Porque es un hombre educado en Gran Bretaña. Entonces, de los talibanes pakistaníes y de los talibanes afganos, muchas veces entra en conflicto, no por lo que pasa en Kabul o lo que pasa en Islamabad, sino por lo que pasa en las zonas tribales que tienen a los dos países y donde las fronteras, la línea Durán que dibujaron los ingleses, nunca ha sido algo real para ellos. Entonces, esas fronteras se mueven mucho, por ahí hay mucho comercio ilegal, mucho tráfico de muchas cosas. Entonces, los talibanes pakistaníes y los talibanes afganos luchan, depende del territorio. Si es en el este del país, es un tema fronterizo y es un tema que tiene más que ver con el comercio y con ese tipo de cosas y con el control de la tierra. Cuando te vas más para el sur y más para el oeste, tiene que ver el tema más con el agua, con el control del agua. Y el hecho de que se bombardeen entre sí, se maten entre sí, eso es algo que ha pasado, ya pasaba en los años 90 cuando vencieron los talibanes, pasaba cuando los talibanes eran los rebeldes y estaban en las montañas y luchaban contra la República Afgana. También luchaban a veces contra el ejército pakistaní, porque ya sabéis, vosotros sabéis bien, Afganistán es un país de dos caras, ¿no? Cara a Occidente, cara a Estados Unidos, somos amigos, dadnos dinero, y cara al yihadismo mundial es la escuela, ¿no? Es donde uno se entrena. Antes era Libia, en los años 80 y 70, ahora el entrenamiento para los grandes terroristas sucede en Pakistán. La gresca entre los talibanes pakistaníes y los afganos continuará, pero eso no significa que son dos países que estén mal avenidos, porque
hay que tener en cuenta que los talibán, sin el apoyo de Pakistán, jamás hubieran vencido. Y Pakistán supongo que, claro, tiene sus intereses ligados, igual que Pakistán, no nos olvidemos, es el gran aliado de China por sus intereses simplemente. Y ya luego el resto de grupos, por ejemplo, Irán, ¿cómo se lo toma esto? Porque, bueno, tiene su guerrilla en sus fronteras, tanto la suya propia chiita como tiene una talibán en el noreste del país. Ahí están un poco... Las cosas parece que se estaban calmando, ¿no? El caso de Irán siempre ha sido un caso paradigmático, porque como bien dices, los iraníes o la mayoría de iraníes son chiitas, los talibanes chiitas, durante mucho tiempo han sido enemigos acérrimos. De hecho, esas dos ramas del Islam llevan peleándose siglos. En 1998 se produjo una matanza en Mazar el-Sharif de diplomáticos iraníes, entre otras muchísimas personas, y desde entonces tuvieron mucha mala relación. Pero cuando llegó Estados Unidos al juego, al gran juego que siempre se dice, los iraníes cambiaron completamente. Durante los años que yo estuve allí, por ejemplo, e incluso cuando trabajaba para los servicios de inteligencia de la OTAN, nosotros sabíamos y éramos conscientes y había pruebas fehacientes de que los talibanes tenían bases al otro lado de la frontera de Irán. Eso siempre ha sido así, donde se entrenaban, donde recibían armas, que para Irán el enemigo de mi enemigo pues es mi amigo, ¿no? Y llegaron a esa extraña entente en el oeste, en la frontera con Irán, pero más que por un tema político y en parte también por Estados Unidos, sino todo el tema tenía que ver con el agua. En el oeste de Afganistán y este de Irán hay un gravísimo problema de falta de agua y cada vez más. La mayoría de presas están en suelo afgano. Y esas presas son claves para el este de Irán. Si no controlas esas presas, el este de Irán se te puede ir a la mierda, se te puede ir a la porra, hablando en plata. Entonces, durante mucho tiempo, Kabul, durante estos 20 años que estuvo Occidente, Kabul y Teherán tuvieron esa relación tensa porque Kabul sabía que ese agua la necesita porque está viviendo Afganistán en una gran sequía que ya dura mucho tiempo y que todavía continúa, y entonces no quería compartir tanto esa agua con Irán. Entonces Irán daba apoyo a los grupos talibanes que estaban por esa zona a cambio de que si controlan las zonas del agua, pues abrirían más al grifo hacia Irán, que es algo que ahora mismo no se puede saber si está sucediendo o no, porque no hay nadie investigándolo, pero a mí no me cabría ninguna duda de que los talibanes, a cambio de esa paguita de tantos años, estuviesen dejando que los iraníes cojan más agua de la que deberían, los propios afganos no tienen. Una curiosidad, perdón, Amador, hay otro país que es importante, que a Dani no te lo ha comentado, pero yo creo que es interesante, que tiene juego, que es Turquía, porque Turquía empezó a controlar el aeropuerto los primeros, estar presentándose para la reconstrucción del país y como una mano entre Occidente y Oriente, por así decirlo. Bueno, el presidente Erdogan siempre ha sido un hombre como Pakistán en sí, como país, ¿no? O como Putin, un hombre de dos caras, ¿no? Un hombre que le da la mano a Europa diciendo yo quiero ser europeo, yo quiero entrar en la OTAN, mientras se dedica a asesinar indiscriminadamente kurdos, por ejemplo, en el caso de Afganistán, yo cuando estuve sirviendo como ICC en la OTAN, en la base de Ichkaya, en el ICC, que es el cuartel general del comandamiento de todo, uno de los mandos que tuve era turco. De hecho, uno de los últimos mandos que tuve era turco. Los turcos tienen una presencia muy importante en Afganistán, sobre todo durante los últimos años de la guerra, tuvieron una presencia muy importante. Le dedicaron mucho esfuerzo al tema del desarrollo, la cooperación, el hermanamiento de dos países musulmanes, y Turquía combatía en las filas de la OTAN. Y Turquía era parte de la misión internacional Resolute Support de la OTAN. Y de hecho, uno de los capítulos de mi libro En la tierra de Caín, que va sobre los 10 años que estuve allí, es sobre por qué dimití de la OTAN. Y fue por una operación turca que me asignaron, que yo no quise hacer, pero que me obligaron a hacerla porque era mi trabajo, y la hice. Y después de eso presenté mi dimisión y dejé de trabajar para la OTAN. Entonces, Turquía tiene mucho que ver, pero siempre ha jugado esa doble carta, ¿no? Y cuando todo cayó,
Turquía fue uno de los primeros países en extender la mano y fue uno de los primeros países en decir, mira, nosotros somos musulmanes, vosotros sois musulmanes, pues podemos llegar a una entente, porque a ellos les importa, a Erdogan le importa un pimiento lo que le pase a los afganos o su bienestar. Él ve lo que todo el mundo ve en Afganistán siempre, y es una mina de oro que tendrá cierto tiempo para explotar hasta que los talibanes se cansen. Te iba a preguntar sobre la economía, pero creo que antes me la has resumido en dos frases. Yo tengo un par de cosas, Dani, que creo que sería interesante que la gente se dé cuenta lo de la economía. Pues lo ha dicho muy bien el tema de la economía, de dónde viene el principal ingreso de Afganistán, ¿no? De productos y demás. Pero es que preparándome el programa de hoy, me ha llamado la atención un par de datos que he encontrado, ¿no? Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el año 2018... la producción de opio en Afganistán constituía el 12% de la economía del país. Toma. 12%, ¿vale? En el 2019 produjeron 6.400 toneladas de opio. Y eso en dinero, en el 2020, el dinero que ingresaban los talibanes a costa del opio era en torno a 389 millones de euros. Y te diré una cosa más sobre el opio y la guerra del opio y cómo el opio puede ayudar a otras guerras. Durante mucho tiempo no se entendía por qué Putin empezó a aproximarse a los talibanes hacia el año 2015 más o menos. Porque las relaciones entre ambos grupos han estado ahí. De hecho, yo he tenido en mi mano fotos de material ruso siendo transportado a manos talibanes en el río Oxus. He visto pruebas de esa relación y esa relación ha existido durante mucho tiempo. Pero es muy importante también tener en cuenta una cosa. Putin estaba desesperado con el opio porque, igual que Estados Unidos ahora mismo, Rusia también tiene el mismo problema. Están sufriendo una epidemia de heroína y la heroína está volviendo como droga con una fuerza increíble. En Estados Unidos hemos visto barrios devastados por los opiáceos y por la heroína y por este tipo de drogas. En Rusia tenían el mismo problema y no os extrañe que algunos de estos pactos que está haciendo ahora mismo Putin, como el que antes, que va a venderles petróleo a los talibanes, a mí no me extrañaría que les dijera inundad el mercado norteamericano, el mercado europeo. El nuestro ni lo toques, pero el otro, claro. Deriva. Sí. No, bueno, y es Exacto. un arma también. El tráfico de heroína, y la heroína, que es una droga devastadora, y lo vimos en España en los 80, que también tuvo una epidemia de eso. Como he dicho, en Estados Unidos la están sufriendo ahora. Ojo con eso, porque es un arma de la que nadie está hablando y es un arma que si tú inundas un mercado con esa droga y los chavales en vez de fumarse un porrillo que es malo, pero que dentro de lo malo en muchos países es legal ahora, como en el propio Estados Unidos, de eso a heroína, pues puede desestabilizar una sociedad entera, como está pasando en muchas ciudades norteamericanas, ¿no? Así que es algo... Afganistán, como siempre, no está ahí, nadie habla de ello, pero desde Afganistán puedes hacer muchas cosas para desestabilizar el mundo. Como todo, hay otras drogas que me llaman la atención, bueno, lo sabía por gente que está allí, que me llama, sobre todo una cosa que me llama muchísimo la atención, que además de producir opio, produce hachís. Es también uno de los principales productores de hachís de todo el mundo. Pero eso de toda la vida, ¿eh? Sí, no, pero hachís de toda la vida. Sí. De hecho, hachís afgano es apreciado. En los años 70 y en los años 60 cuando en Afganistán había mucho turismo, habían rutas de los hippies que iban desde Europa en coche hasta Afganistán y de Afganistán hasta el sur de la India, hasta Goa, que es otro de los paraísos hippies. Sí. Y durante mucho tiempo el hachís afgano es el más famoso del mundo. Ellos dicen que es el de mejor calidad. Yo me acuerdo en mis tiempos allí, pues siempre que ibas a una de esas fiestas de periodistas, ¿sabes? Que a veces se vuelven un poco locas, o las fiestas de la OTAN o de la ONU, sobre todo, que se vuelven todas muy locas, siempre había hachís alrededor. Yo recuerdo incluso conductores de la ONU que se dedicaban a
a bajarlo desde Mazar-e-Sharif, que es donde se supone que se hace el mejor para vendérselos a los extranjeros, a los trabajadores de la ONU, que vivían en aquella época en guest houses, no vivían en bases. Antes de los grandes ataques contra las guest houses, se vivía en plan bastante libre. En Kabul, hablo de 2008 o 2009. El hachís afgano es algo, bueno, que se remonta al borde de los tiempos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que esa droga no es tan nociva como la heroína, como ese tipo de cosas, pero también produce muchísimo dinero para los talibanes. Sí. Aquí en España, aquí en Europa tenemos Marruecos, Claro. que es quien provee al mercado Marruecos y europeo Argelia. en gran parte. Pues, exacto, Marruecos y Argelia. Y en esa parte de Asia, Afganistán es... también tened en cuenta que muchas de... Yo qué sé, por ejemplo, la zanahoria nació en Afganistán. Hay un montón de hortalizas, eso también está en mi libro, por cierto, hay un capítulo dedicado a eso. Hay un montón de hortalizas que varios estudios científicos determinaron que nacieron en Afganistán, ¿no? Entonces, la pureza allí, yo nunca, y esto es un ejemplo estúpido, pero nunca he comido fruta tan buena como la que he comido en Afganistán, tan sabrosa. Jamás en mi vida. He viajado por casi todo el mundo y jamás he probado fruta tan sabrosa como esa. Entonces, supongo que es una tierra que, aparte de las ciudades que tienen mucha polución, todo el resto está muy natural y entonces es todo muy orgánico y supongo que es un buen terreno de cultivo para todo este tipo de drogas, Pues ¿no? También. lo que os iba a comentar, que os habéis tirado los dos ahí con el hachís, digo, os he visto muy expertos, me he preocupado. Ya estamos. Mala persona. No, bromas aparte. Es que me llamaba la atención de que estaba leyendo el informe y documento de que está aumentando de manera bastante significativa la producción de drogas sintéticas, exactamente de la metanfetamina. No, pero eso lo he leído yo también, claro. pero eso tiene que ser para consumo propio. Metanfetamina la hacemos en casa de Antonio si quieres, con 4 barriles. Claro que eso hay... el año pasado desmantelaron 7.500 talleres, fábricas de metanfetamina, vamos, que estaban hechos en el cuarto de al lado. Entonces yo no creo que vayan a hacer la metanfetamina allí para exportarlo. Aquí en mi casa no hagas porque se llena de pelo de gato, ¿eh? La harán, pero para su consumo cercano. Se hace y se exporta. No, que ponían que exportación. Pero si la puedes y se hacer aquí, exporta quiero también. decir, es lo que no entiendo. Hombre, pero es evidente cuando tienes un país que en realidad se mantiene solamente al margen del resto de la comunidad internacional, las oportunidades que tiene para prosperar son ilegales todas, obviamente. Y aparte, todos los cárteles, mafias y demás que pueden tener algún problema de instalarse a gran escala en un país normal y tienen que hacerlo, pues como dices, en el patio de no sé quién, en el sótano de no sé cuántos, tal, allí no lo necesitan. Allí tienen muchas más facilidades. Pero esta es muy barata, quiero decir. Pero ya tienen los corredores establecidos para el hachís y para la heroína. Entonces, para ellos, producir una droga nueva no supone ningún conflicto porque ya tienen toda la logística hecha y, de hecho, no tendrán problemas, como bien decía el compañero, no tendrán problemas como tendrían en Europa o, yo qué sé, recordemos la serie esta, ¿cómo se llama? Breaking Bad, creo que es, la del tipo este que produce, ¿sabes? El profesor. El tío lo tiene que hacer ahí, exacto, profesor, en su sótano, tal, el cártel mexicano también tiene sitios, pero claro, la policía se me viene y tal. Afganistán ahora mismo, si tú tienes el dinero suficiente, y estoy seguro que hay cárteles que están haciendo el agosto sin parar allí. Todo ese tipo de cosas, terreno para ello, solo tienes que pagar. Lo de las rutas, sí, lo del sitio de las rutas me cuadra más. La verdad que no había contado con eso, pero vamos, yo lo consideraba las migajas en comparación con la heroína, vamos. Tienes esos maravillosos aviones rusos que aparecen en África Central de repente y no sabes de dónde. Y dices, sí. Dices, ¿qué narices que hace este avión estrella en mitad del desierto? Dices, bueno, quién sabe. Exacto, o sea, ahí se compra y se exporta todo lo que se pueda comprar y exportar, incluyendo personas, incluyendo material, incluyendo lo que sea. Es un país que su liderazgo dice que están votos a Dios, pero entre esos devotos de Dios no está en ninguna parte, la verdad. Iba a comentar que otra de las cosas que llamaba la atención de la economía, que están los talibanes
que no sabían cómo gestionarlo, y ya lo has comentado en otros programas que hemos hecho sobre Afganistán, que es un país muy rico en minerales, ¿no? Tiene grandes reservas de litio, ahora que están las baterías y todo esto lo eléctrico, ¿no? Uranio, cobre, cobalto, hierro, mármol, y muchas están sin explotar y ahí están. Oro, diamantes, piedras preciosas, talco, correcto. Es que petróleo también. Tiene todo. Petróleo. Y eso es lo que sabemos. Y el 90% de todas esas cosas no están explotadas. Y eso es solamente lo que sabemos. Puede haber muchísimo más. Por eso China siempre ha estado callada. China tiene el contrato de la montaña de Mesayak. Es una montaña que está a más o menos una hora conduciendo de Kabul y que es una montaña muy famosa porque en Mesayak se encuentran algunas de las ruinas budistas más antiguas del mundo y es un sitio maravilloso. El Banco Mundial, el World Bank, durante muchos años tuvo un programa de arqueología que lo subvencionaban ellos para intentar sacar lo máximo de allí. Se han sacado unas esculturas budistas y vasos, y unas cosas. Hay templos enteros enterrados en esa montaña y el World Bank tuvo que acelerar todo ese proceso porque esa montaña está llena de cobre también y los chinos dijeron, el contrato es nuestro, tenéis años para sacar todo lo que podáis. Después vamos a volar la montaña. Y lo que hay adentro nos da igual, porque nosotros queremos el cobre. Entonces, durante muchos años el World Bank estuvo apostando por eso y, desgraciadamente, un tanto por ciento de esos descubrimientos acabaron en el mercado negro y vendidos ilegalmente, ¿no? Como siempre pasa en Afganistán con la corrupción. Pero imaginaos, o sea, China, desde hace muchísimo, lo que Europa y Occidente y Estados Unidos debería haber hecho, que era apostar por la industria afgana, por los recursos afganos, de trabajo, al pueblo afgano, para que vaya a las fábricas, para que tenga vida, para que tenga dinero, para que mande a los chiquillos a la escuela, a la universidad y salgan mejor formados y manden a sus hijos a su vez a una fábrica que esté en mejores condiciones, ¿no? Lo que es la revolución industrial que se necesita en muchas partes de Afganistán, podría haber hecho a través de la explotación de esos recursos en conjunción y beneficio del pueblo afgano. Eso la OTAN lo podría haber hecho, eso la Unión Europea, Estados Unidos lo podrían haber hecho, pero no lo hicieron porque se centraron en otras cosas. Y mientras, China les pasó por delante y se llevó gran parte de esos contratos. Y cuando ya los tuvo cerrados esos contratos, entonces Estados Unidos y Europa ya empezó a interesarle mucho menos Afganistán, porque se les pasó. Porque tenemos un liderazgo tan inútil, tan poco leído, liderazgo de algunos países que realmente, cuando ves a los políticos que ganan las elecciones, más una acción populista que una acción de conocimiento. Entonces, cuando tenéis líderes que son incapaces de entender lo que era aquel país y lo que podría haber significado ese país para Europa, ahora más con la guerra de Ucrania, porque los recursos de Afganistán nos hubiesen venido muy bien. Bueno, como no supimos ver todo el beneficio que había en ese país, tanto para nosotros como para los afganos, y nos centramos en apoyar a señores de la guerra, nos centramos en expoliar y robar ese país y en hacer un gran negocio de esa guerra, porque no nos olvidemos que Estados Unidos hizo un inmenso negocio en esa guerra. Ya lo he contado otras veces, cómo sus bases servían para que otros ejércitos viniesen, probasen material mientras patrullaban y lo que sea, y al acabar su mandato o lo que sea, compraban todo el material de Estados Unidos. Eso es solo un pequeño ejemplo. O el muchísimo dinero que hizo Dick Cheney con los que se encargaba de toda la logística de la comida en las bases, ¿no? Como esa guerra no se hizo por los afganos, sino por el negocio, es que eso te iba a decir. Esa gran oportunidad. Yo creía, claro, cuando estabas hablando, digo, pues hombre, Amador, eres muy optimista. O sea, ¿crees lo hemos hecho muchas veces? ¿Crees que realmente era porque esa gente, pues que nuestro liderazgo no estaba preparado para el reto y que de verdad no tal? Pero yo creo que es que fue exactamente lo que se quería de esa guerra. Es decir, Afganistán fue útil mientras pudo servir para que todo el complejo de fabricación de armamento, todo el tema de promover el patriotismo agitando así la bandera, de en lugar de poner solución, exacto, por ejemplo, a por qué hay terroristas en Europa, nos vamos a buscar terroristas en Afganistán.
y cosas así que dices, pues, yo creo que servía muy bien, ¿no? La guerra sirvió muy bien y cuando ya no hizo falta se terminó con ella. Yo no sé, veo que lo hicieron perfectamente de acuerdo a sus objetivos, que eran siniestros, crueles, y yo lo pienso así. Tienes toda la razón, y estoy de acuerdo contigo que así como hubo países que fue con un mandato de la ONU y con un mandato humanitario, entre ellos España, hubo países como Estados Unidos o Inglaterra que no con ese mandato, fueron por otras razones. Tienes toda la razón en eso. Pero, ¿cómo se acaba el terrorismo? Es una pregunta que es casi indescifrable y que muchísimos analistas han pasado muchísimas horas intentando responder esa pregunta. Para mí no es tan complicado. Para mí el terrorismo, hay una parte de fanatismo, que eso no se puede cambiar. Cuando eres un fanático, ya sea del terrorismo o de otra cosa, si estás enfermo de fanatismo, es una enfermedad mental para mí. Pero básicamente, gran parte del terrorismo viene de la pobreza extrema. Eso es lo que empuja a mucha gente. Muchos talibanes se vieron empujados no solamente por la pobreza extrema, sino porque el gobierno afgano se dedicaba a robar tierras a diestro y siniestro. Y se dedicaba a expoliar a muchísimos afganos. Entonces, esos afganos, muchos de ellos granjeros en provincias alejadas de las capitales, a un punto que decían, pues que me uno a los talibanes, pues que la gente de Kabul me va a quitar hasta la camisa. Entonces, entre impuestos y más cosas y robo literal de tierra. Entonces, esa pobreza extrema solo hizo que nutrir las filas talibanes año tras año. Si hubiésemos ido ahí y como se hizo en Alemania, ¿no? Dedicarse a la reconstrucción inmediatamente. No a construir carreteras que solamente duran un año y cuando vuelve a llover se van a la porra. Porque se pagaron 10 millones para construirlas, pongamos X cifra, pero en realidad se usó 1 millón de esos 10, con lo que se hicieron con gravilla de mierda, se hicieron con materiales malos y al año siguiente ya estaban rotas otra vez. Decían los afganos, esta gente extranjero, vienen aquí, ponen el dinero, traen ingenieros, nos montan todo este tinglado, montan una carretera y no dura ni un invierno la carretera. Entonces, ¿por qué? Porque los contratistas, tanto estadounidenses como europeos, como su fuerza de trabajo afgana, estaban todos en el ajo de la corrupción y de llevarse máximo dinero con la mínima inversión. Entonces, si todo eso se hubiera controlado, si hubiese habido una especie de control como la agencia SIGAR que tienen en Estados Unidos y que denunciaba todas estas cosas y que forma parte del Congreso norteamericano, pero si nos hubiésemos dedicado a perseguir a estos individuos, en Afganistán se hubiese creado industria, se hubiese creado trabajo, hubiese habido menos pobreza. Y es la única forma real de combatir al yihadismo que se extiende, y es reduciendo la pobreza, haciendo que la gente pueda vivir tranquila y tener sueños normales y corrientes, desde ir al fútbol, a leerte un libro, a mandar a tus hijos al colegio, sueños normales y corrientes. No conquistar el mundo porque mi religión es mejor que la tuya. Eso no es un sueño normal, eso es una obscenidad moral y de una indigencia moral absoluta, creer que tu Dios es mejor que el del resto de los dioses. Entonces, cuando tú vives en una pobreza extrema, no tienes nada y naces y te dicen que todo eso es por culpa de aquellos, sean quienes sean aquellos, pues claro que te vas a unir esas filas. Entonces, cuando yo escucho muchas veces, sobre todo porque yo metí mucho la pata, porque yo pensaba que el gobierno afgano aguantaría más y nunca pensé en que llegarían a llevar a cabo esos pactos con los talibanes, especialmente Estados Unidos, que rindió. Los acuerdos de Doha fue una rendición de Estados Unidos. Yo nunca creí que eso fuese a pasar y yo lo diré siempre que metí la pata. Pero sí, que cada vez que escucho es que Afganistán no tiene solución, es que es una guerra imposible de ganar porque todos los imperios han perdido ahí. Todos los imperios han perdido ahí porque no han ido a ayudar, han ido a explotar. Y nosotros fuimos un imperio más que fue a explotar. Entonces, me cabrea y me enfada tener que oír esas cosas de no hay solución en Afganistán. Claro que hay solución en Afganistán. Claro que hay solución en Afganistán. Es que está ahí, es que está clarísimo. Te dicen, no, mira, es que ni siquiera los mongoles, es que ni siquiera Gengis Khan, es que ni siquiera tal. Dicen, no. Eso es mentira, porque los mongoles conquistaron Afganistán y lo tuvieron durante mucho tiempo. Es más, hay un imperio mogol afgano que es impresionante. Entonces, hay gente que dice muchas cosas. Los ingleses no conquistaron Afganistán. Bueno, los ingleses estuvieron allí casi un siglo. Si eso no te parece conquista,
¿Qué ciudad construyeron los ingleses? Nada. Hicieron, los mongoles sí que construyeron. Alejandro Magno sí que construyó. Y esos, fíjate, duraron siglos. Exacto. ¿Por qué? Pues porque ellos sí que fueron a hacer algo ahí realmente. Eso es una de las, yo creo, uno de los grandes errores históricos del pueblo afgano y de sus movimientos nacionales, porque hay que pensar que Afganistán como país nació en el siglo XVII, que España no existía, como la España que conocemos ahora no existía en el siglo XVII. O sea, Afganistán es un país muy viejo. Y cuando tuvo la invasión inglesa, si vieras el ejemplo de la India, una de las cosas en la que los indios fueron inteligentes es, bueno, nos han conquistado, pues ya nos rebelaremos algún día, pero mientras vamos a dejar que esta gente ponga el ferrocarril, ponga la industria, ponga comercio, todo ese tipo de cosas. Y en el caso de Afganistán, que es uno de los temas recurrentes, que es el ferrocarril cambiaría completamente la faz de Afganistán. Que uno de los grandes problemas que hay allí es la incomunicación, es la mala logística, las pocas carreteras que hay por todo el país, y eso ayuda al yihadismo muchísimo, y eso ayuda al fanatismo, y eso ayuda a que los pueblos se enroquen en una montaña y crean que son diferentes a todos los demás y que los que no son como ellos deberían morir, como pasa con algunos extremistas tunes, ¿no? Entonces, si en aquella época hubiesen dejado que eso se hiciese más, pues estarían mejor. Y lo del ferrocarril sigue siendo uno de los grandes proyectos. De hecho, era el grandísimo proyecto del gobierno afgano antes de que la guerra se pusiese muy, muy mal. Su gran proyecto era ese, era construir un ferrocarril que conectase Tayikistán con los puertos de Pakistán, atravesando Afganistán. Y eso haría que China exportase mucho más por ahí, y eso haría que la economía afgana subiese muchísimo. Sin contar lo del gasoducto, TAP y todo eso, solamente el ferrocarril. Entonces, y también el transporte, la movilidad de la gente, la industrialización que hace que un país tenga más fuerza, ¿no? Como pasó en España en el siglo XIX con la llegada del ferrocarril, ¿no? Cómo cambió nuestro país. Entonces, ese proyecto ahora sigue ahí. Los talibanes dicen que todavía lo quieren hacer, que ellos lo quieren hacer, o sea, quiere dar, pero va a estar en manos de China al 100%. ¿Qué significa eso? O casi al 100%. ¿Qué significa eso? Que el ferrocarril pasará, pero que no será en nada beneficioso a los afganos. Porque no pasará para llevarlos de un sitio a otro, sino que pasará para llevar los productos chinos que vienen de Asia a los puertos de Pakistán y así ahorrarse una gran vuelta al mundo cuando tengan ahora que hay tanto problema con la logística, con los barcos y eso, si van a los puertos de Pakistán, sobre todo Karachi, se ahorran mucho tiempo y mucho dinero. Nuestro amigo Ryan también, y hablaremos de cómics, entrada totalmente gratuita, abierta, venid cuando queráis y, oye, pues si se acaba pronto nos tomamos un café o una cerveza. Traer cervezas es importante. Venga, pues eso. Nos vemos. Esta historia acaba, digamos, oficialmente el 31 de agosto de 2021, que es la fecha, ¿no?, en la que salen los americanos de allí. Y una duda que tengo es, ¿esto cómo afectó a las estructuras de la administración afgana? Es decir, los afganos bajo el mandato americano pues tenían una estructura, unos ministerios, se buscaban universidades, el tema de la presencia de la mujer, y yo creo que, por lo que tenemos entendido, prácticamente se han cargado parte de esa estructura. O mucha gente que ha huido, claro, muchos de los que huyeron eran parte de esa estructura. Administración. Bueno, piensa que exacto, los talibanes dijeron, como ya hemos comentado antes, que darían una carta blanca y amnistía y todo eso, y evidentemente eso no pasó. Entonces, todos los que no pudieron huir, han huido o han intentado huir después, sobre todo los burócratas del gobierno, los que trabajaban en ministerios, los que tenían vínculos con el gobierno, con el Palacio Presidencial, con el ejército, con la policía, sobre todo con los mandos y con gente de responsabilidad, oficiales, suboficiales. Entonces, toda esta estructura gubernamental ha desaparecido. En Afganistán hay un vacío gubernamental, hay varios líderes que dicen hacemos esto, hacemos aquello, pero no hay una estructura administrativa capaz de desarrollar al país o de llevar al país hacia adelante. Entonces, es un país fallido. Es un gobierno, el Emirato Talibán es un emirato fallido. No tiene dinero, no tiene estructura, no tiene visión de futuro, no puede exportar nada
legalmente, exceptuando la droga y esas cosas, pero no puede exportar nada de sus productos, que tiene muchísimos para exportar, desde productos alimenticios hasta minerales, como hemos dicho, tiene ropa, tejido, tiene muchísimas cosas que exportar, pero no puede ahora. Entonces, es un país fallido. Por eso, cuando a mí cuando hablo con algún compañero o con algún amigo y me dicen, esto de Masud no va a ser nada porque los talibanes son imposibles de vencer a tomar el gobierno, no es cierto, porque los talibanes son muy fuertes en la corteza exterior, pero tú pones un punzón en esa corteza exterior y el interior está vacío. Es un melón vacío. Los talibanes, es un ejemplo un poco tonto, pero los talibanes son como un melón vacío. Muy fuerte fuera, nada dentro. Entonces, si hay una resistencia real, bien organizada y disciplinada, con unos objetivos reales y en base a intentar recuperar las libertades perdidas de la Constitución del 2004, tienen muchas posibilidades de vencer. Pues a ver, tampoco pudieron vencer sin la ayuda exterior los señores de la guerra. Y ya estaban apoyados externamente, pero vamos a verlo ahora, porque tampoco es que a los vecinos ahora mismo le interese demasiado que haya otro cambio, ¿no? Que haya otro caos. Por lo menos están con los talibanes, dicen negociamos, porque yo creo que a ninguna potencia le importa un poco lo que le pasa a los afganos de a pie. Sinceramente no lo creo. No les importa. Y tienes razón, los países próximos no quieren que haya otro contubernio grande, otra guerra grande en Afganistán. Ellos quieren los países cercanos, exceptuando Tayikistán y unos cuantos más cercanos, o India, o hay otros países que sí que quieren que los talibanes se vayan. Pero hay otros países, incluido el propio Estados Unidos, que quieren, porque si no hubiera hecho lo que ha hecho, que prefieren el status quo con los talibanes ahí que con otras cosas, ¿no? Que es lo que fue Doha, perdona, pero Doha es que fue eso. Que es lo que fue Doha, exacto. Fue una rendición en toda regla, que es lo que fue. Pero el Emirato de ahora no es el Emirato de los años, aunque se haya vuelto a las mismas andadas, el Emirato no es el mismo que el Emirato de ahora, ni la situación es la misma, ni se acababa de salir de una guerra civil y a tantos bandos diferentes. Ahora hay dos bloques en el mundo, en este siglo XXI en el que se encuentra Afganistán, hay dos bloques muy definidos. Los que quieren ganar ciertas libertades y los que dicen no. Entonces, no solamente son el Frente de Resistencia Nacional y los grupos militares que lucharán contra los talibanes y que seguirán haciéndolo hasta que o mueran todos o venzan, sino que también hay un movimiento popular que está ahí. Tenéis que pensar que durante 20 años de jóvenes afganos no se marcharon del país. No sé cuánta gente huyó, no tengo los datos ahora mismo, pero pongamos que fueron 300, 400.000 personas. Quizás un poco más, quizás un poco menos. Afganistán tiene 35 millones de personas. La mayoría de esas personas viven en núcleos urbanos. Afganistán es uno de los países del mundo donde hay más gente joven, porque la esperanza de vida ronda los 60, 64 años y allí morirse es bastante fácil. Y cuando tienes una enfermedad, como no hay infraestructura médica, pues acabas muriéndote antes de lo que deberías. Entonces, gran parte de la población afgana es gente joven. Es gente joven que ha crecido disfrutando de ciertas libertades. Que ha crecido disfrutando de la ambrosía de ciertas libertades. De la punta del iceberg de esa ambrosía. Porque las mujeres eran libres en Afganistán durante la República. No lo eran. El presidente afgano Karzai incluso llegó a meter en prisión a niñas que habían sido violadas, porque en Afganistán la mujer es tan culpable como el hombre si es violada. Entonces, ¿la mujer era libre? No, pero tenía ciertas libertades y las tenía reconocidas en la Constitución. Y como pasa en muchos países, entre ellos España, donde durante muchos siglos vivimos encerrados en un fanatismo religioso, pero como pasa en muchos países, se requiere de mucho tiempo para superar esas cosas. Entonces, pequeños puntos, la constitución legal de las mujeres empezando a tener comercios, como empezaban a tener, ese tipo de cosas, tarda tiempo, pero evolucionan. Todo eso sigue existiendo. Esa juventud sigue estando ahí. Y han probado esas cosas. Y llegará un punto en el que ahora en Irán con las mujeres van a decir, se acabó. Vivimos en la pobreza extrema. Ningún país quiere ser amigo mío
oficialmente. No podemos exportar. En Afganistán no hay trabajo ahora mismo, no hay trabajo. Hay muchas familias que no tienen nada que llevarse a la boca. La hambruna afgana está diciendo, como hemos dicho antes, ¿cuántos niños pueden morir de hambre? Tú imagínate cuántos adultos seguir a esos niños. Entonces, toda esa situación en los años 90 venía de una época en la que eso era menos evidente y menos palpable para la sociedad civil afgana. Durante 20 años ha sido muy palpable. Y esa juventud no va a dejar que les fastidien tanto como a sus padres y a sus abuelos. Por eso, no solamente son los grupos de resistencia violentos. La sociedad civil afgana, durante esos 20 años, que 20 años es nada, es un suspiro de nada, pero ahí se establecen ciertas raíces. Y será, yo creo, la propia sociedad civil, apoyada por esos grupos, la que acabe echando a los talibanes del poder. Una pregunta, Amador. Que esto lo hemos hablado tú y yo, aparte, tú sé que estuviste en contacto incluso con agentes que participaron en el proceso de evacuación e incluso gente de la embajada y demás, de la embajada en España y tal, y de más países. Por lo que te han transmitido a ti, ¿eso fue tan caótico como se ve en las imágenes? ¿Fue un sálvase quien pueda? O no sé si, bueno, pues contaros alguna más información de la que nosotros nos llega a través de los vídeos, de internet y demás. Depende del país. Mira, en cuanto a España, estuve en contacto con varios agentes y con gente que estaba ahí sobre el terreno, también porque estaba yo intentando sacar a bastantes periodistas de allí, como otros muchos compañeros intentaron sacar a mucha gente. España estuvo, aparte de ciertos momentos, sobre el terreno estuvieron muy bien organizados y de hecho lo que otros compañeros de otros países me dijeron es que España lo había hecho muy bien. En el terreno burocrático no lo hicieron tan bien porque se dejó atrás a muchísima gente y después han intentado paliarlo con un par de avioncitos y 200 personas. Para España trabajó muchísima más gente que hemos dejado atrás. Pero bueno, eso fue una caída de cambio y bueno, poco a poco se va ayudando. En el caso de Estados Unidos fue un caos total y absoluto. Un descontrol sin precedentes desde la guerra de Vietnam. Fue agencias que no sabían, no se coordinaban, soldados que lo habían perdido todo. Estados Unidos fue una barbaridad de descoordinación. Biden, es como si Biden es que no tenía ningún tipo de interés. De hecho, el atentado que hubo en el aeropuerto 26 de agosto del 21, 13 soldados americanos. Americanos muertos. O sea, y después los americanos abrieron un fuego contra la multitud, porque eso se ha probado después que muchos de los muertos fueron por balas de Estados Unidos, porque los soldados entraron en pánico y empezaron a disparar. Entonces, no sé quién estaba en Navigate en ese momento, que es la puerta donde sucedieron esas cosas. Entonces, Estados Unidos fue... La actuación de Estados Unidos durante la caída de Kabul fue un reflejo de la actuación de Estados Unidos durante los 20 años de guerra. Malos mandos que desconocían el país, operaciones que no tenían en cuenta la situación real sobre el terreno, un desbarajuste que simplemente era para la promoción de los propios soldados o para la promoción de los negocios norteamericanos para hacer más dinero. Fue un desastre. En el caso alemán, por ejemplo, un amigo mío, de hecho, un gran amigo mío le hicieron, no sé si lo habréis visto, creo que es la revista de Stern, o una portada, 2 artículos en dos números diferentes, en 2 partes, que se llaman la caída de Kabul. El protagonista de ese artículo es muy amigo mío, se llama Christoph Klavitzer. Y es muy amigo mío, compartí con él muchos años en Afganistán, de hecho vivimos juntos durante mucho tiempo allí, que se dedica a la logística. Y estuvo ahí desde 2001 hasta 2022, de principio a fin. Y este hombre ya llevaba un tiempo diciendo que esto se iba a ir al garete más rápido que pronto. Más pronto de lo que imaginábamos, perdón. Yo desconfiaba un poco, pero el hombre tenía razón. Y también me contó que desde su punto de vista, él estuvo en el aeropuerto, él estuvo dentro de la base de Kaya mientras todo caía, fue uno de los últimos alemanes en abandonar el país,
para llevarse al staff alemán y todo el rollo. Y según él, fue un caos total. Es decir, que los mandos de la OTAN que sabían que los talibanes se estaban acercando, como lo estaban haciendo, y de Estados Unidos, porque después de Doha, claro que han seguido hablando, ¿no? O sea, es que no hay ninguna duda. No informaron. Los mandos de arriba no informaron a los mandos de abajo de lo que estaba pasando realmente. Es que no fue una caída de Saigón, como he dicho yo antes, lo he dicho erróneamente. La comparativa que se intenta hacer siempre. Esa es la comparativa que siempre se hace con el tema de los helicópteros, sobre todo de la embajada y todo el rollo. Para mí fue más como la caída de Phnom Penh. Claro. Ahí estoy hilando fino y a lo mejor no todo el mundo lo habrá pillado. Sí. La caída de Phnom Penh es cuando Pol Pot y los Gemeres Rojos tomaron Phnom Penh y primero se los recibió como héroes las primeras horas, que es lo que pasó en los distritos exteriores de Kabul, y a la que entraron dentro fue aquello una masacre. Todo esto, todavía no se cuenta esto. Los talibanes asesinaron y mataron indiscriminadamente y arbitrariamente a muchísima gente. A muchísima gente. Entonces, para mí fue más una caída de Phnom Penh que una caída de Saigón. Más que nada por la poca organización y por el desastre, el reflejo. Yo creo que fue un reflejo de la obra. Sí, no, está claro que los norteamericanos no mostraron lo mejor. Incluso ha salido, me hizo gracia porque salieron incluso grupos de veteranos del ejército norteamericano que iban a rescatarle por sus propios medios, a afganos. Digo, pero bueno, ¿cómo puede ser que ni el propio gobierno? Gran parte de las fuerzas especiales de los Navy SEALs vieron de bases que tenían en el este del país, Unar, en el Nangarhar, en esos sitios, cuando se volvieron para el aeropuerto para ser evacuados, ellos les dijeron, venga, para casa, y dijeron, pero íbamos a dejar a nuestros compañeros de los comandos afganos batido con nosotros en las fuerzas especiales durante todo este tiempo, y se negaron. Y un grupo de ellos salió fuera por su propio riesgo en una operación que seguramente algún día va a ver película, de eso no lo dudéis. Sí, seguro, y negro y serie, ya sabes. Si es que no la están haciendo ya, y salieron fuera, fueron a buscar a sus compañeros afganos de las fuerzas especiales y se los trajeron para adentro. Y se los llevaron para Estados Unidos. O sea, hubo casos de esos, pero es que te dicen un organizador que está todo, ¿no? Era un sabe quien puede, un campo que decimos en Canadá. Sí. A correr y el último que llegue se queda. Vamos a hacerle un hueco antes de acabar los derechos humanos, aunque, bueno, yo creo que en picado, ¿no? Y ya el tema de la mujer, ya... En picado. Ni te digo, o sea, valientes que han sido las... Derechos humanos, ninguno. Cero, ¿no? Y los levantamientos, porque claro, ahora pues lo hemos visto en Irán, que Irán como es también el gran enemigo, pues bien, ¿no? Pero si lo vemos en otro sitio, ¿no? Y se están levantando, siempre hay manifestaciones, siempre hay algo, ¿no? Siempre se atreven contra estos talibanes, aunque saben que van a por estas mujeres, y muchas son asesinadas. Y tanto. Terrible, vamos. Tanto, la mujer está peor que nunca, ha perdido todos sus derechos. Las niñas sí no pueden ir a la universidad, a la escuela secundaria. La mujer, o sea, está peor que nunca en Afganistán. Pero siguen saliendo a la calle. Hay manifestaciones en varias provincias, afganas como de afganos. También hay muchos padres que dicen, oye, yo quiero que mi hija, ¿qué va a ser de mi hija? ¿La tengo que vender a un hombre ahora? Yo creo que mi hija vaya a la escuela, quiero que mi hija aprenda, ¿no? Entonces hay muchos padres que quieren eso. No hay que ver a los afganos como todos locos religiosos que no quieren mandar a sus hijas al cole. Hay algunos que sí lo son, pero la gran mayoría no son así. Entonces, la mujer la ha perdido todo, pero siguen saliendo a la calle, siguen arrestándolas, siguen matándolas, siguen apalizando, pero siguen mujeres periodistas afganas, por ejemplo, en Tolo News, que ahora se tienen que cubrir la cara y todo eso. Siguen saliendo a la calle, lo hemos visto esta semana, lo vimos la semana pasada. Mientras salían las mujeres de Irán y acaparaban muchas de las portadas, sus hermanas afganas al ladito de ellas también salían y no pedían solamente lo del velo, pedían poder existir, pedían poder pensar y tener libertad de acción, piden ir a la escuela, piden poder trabajar, o sea, piden cosas
que para nosotros damos por sentados y que es increíble que nadie en el mundo haga nada por ellas. Porque sí, se montan campañas y todo ese tipo de cosas, pero en realidad no sirven de nada. Si no hay una condena formal de todo el mundo, si no hay un empuje, porque hay un punto en que el gobierno, el Emirato Talibán, van a llegar a un punto en el que estarán tan destrozados económicamente que van a tener que dar su mano tercera en ciertas cosas. Entonces, la primera cosa que deberíamos luchar para que se den su mano tercera es que la mujer sea respetada y que la mujer que pueda tener opción a la educación y al trabajo. Hay varios líderes talibanes que creen eso, pero a la que lo dicen públicamente se los cargan, como ya hemos hablado antes. La historia de la mujer afgana es que no hay palabra diccionario, la más cercana sería infierno, que pueda describir lo que están viviendo esas mujeres. No hay palabra tampoco que pueda describir cómo nos hemos olvidado de ellas, cómo las odiamos, cómo... O sea, a mí me parece de una obscenidad moral tan grandilocuente el hecho de que Tamara Falcó acapare las portadas porque su novio le ha dejado o porque no sé qué rollos de ser una extremista religiosa, que lo es, una fanática religiosa. ¿Cómo puede ser que eso, el mismo día en que las mujeres afganas están saliendo a la calle y están muriendo, luchando, de esas películas que después vemos y nos emocionamos en el cine sobre la lucha de esto y la lucha de aquello y le dan un Oscar a esta y un Oscar a aquello, todos emocionados, cuando eso está pasando delante de nuestros ojos de verdad, lo que hacemos es dedicar nuestro tiempo a imbecilidades. Totalmente. Yo creo que la situación de la mujer afgana, siendo un infierno como es un reflejo, un gran reflejo de nuestra indigencia moral. Sí, es uno de los indicadores. Estoy haciendo grandes palabras, pero supongo que me caerán unas buenas clecas con esto en los comentarios del programa, pero para mí no hay ninguna duda. Lo que dejamos que pase a esas mujeres es solo un reflejo de lo indigente morales que somos. Yo creo que hemos hablado bastante de Afganistán y querremos hablar más pues dentro de unos meses porque no lo queremos dejar, ahí hay un conflicto y ahí pasa algo, pues nosotros estamos ahí, no solo vamos a lo que está de moda, ¿no? Si no estaríamos todavía con Ucrania como todo el mundo, pues también estaremos. De todas formas, yo lo que quería ver, Amador, porque te descubrimos por un libro, pero tú te has ido a otros sitios y has escrito otros libros, ¿no? Pero sobre todo tú has llegado a estar en Ucrania. ¿Qué libro es el que sacaste de ahí, para decirlo a nuestros oyentes? Bueno, pues me alegra muchísimo que me hagas esta pregunta. El libro, estuve en las primeras semanas de la guerra, después me salí y volví a ir otras semanas más o menos hacia la mitad de la invasión. Estuve trabajando allí para la SECA. De hecho, fue una gran cobertura donde recibí mucho apoyo del canal de televisión, cosa que se agradece mucho en ese tipo de conflictos. Estuve en lugares como Zitomir, estuve en los bombardeos salvajes de Kharkov, estuve en Odessa, en Lviv, estuve rondando por casi todo el país, en Sloviansk, en el Donbass, en un momento en el que los ucranianos estaban perdiendo, no como ahora. Que me alegro que estén dando, de hecho, y de toda esa experiencia, más la experiencia que yo había tenido en 2014, porque cubrí la revolución de Maidán, que es el principio de este conflicto, empieza en Maidán, en la revolución de Kiev de 2014, y cubrí la invasión de Crimea, rusa, el referéndum falso ruso en Crimea. El libro, que se llama Los girasoles de hierro, y que lo publica la editorial Larrat Ediciones, es un libro, es periodismo narrativo, como el de Afganistán. Hay un poquito menos de mí y un poquito más de información sobre el conflicto en esta ocasión, pero es un libro no para analizarlo, para eso ya hay otros autores, es un libro para vivirlo, como en el caso de Afganistán. Los girasoles de hierro lo que pretende es que en cada capítulo, ya sea en 2014 o en 2022, tú te metas en los pies y te metas en los zapatos de no solamente de mí, sino
de la situación en la que se está viviendo, ¿no? Por ejemplo, en Maidán podréis meteros en los zapatos de lo que era estar en las barricadas de primera línea. Podréis hablar y leer sobre los artistas que había en Maidán y cómo se utilizaba el arte, ya sea la pintura o la música, como arma revolucionaria. También por los grupos de extrema derecha y neonazis que estaban presentes en Maidán y ya están muy presentes en Ucrania y que había mucha crítica con eso. Estaban ahí en las barricadas de la línea. Hay un capítulo dedicado a un chico que se llama Panillo y que su mayor orgullo, era un chico muy joven, era haber matado a dos policías del Berkut, que era la policía de Yanukovych, presidente ucraniano, con un martillo, ¿no? Y hay una foto del libro en la que sale enseñando el martillo, ¿no? Entonces, ver cómo el referéndum de Crimea fue una engañifa al 100%, como lo han sido ahora los de Zaporilla, Donetsk, Lugansk, etcétera, etcétera. Pues en Crimea ya se ensayó ese referéndum de estar por casa y de ese falso referéndum, ¿no? Eso lo podréis ver en Crimea, donde también podréis conocer a los cosacos que combaten con Putin, ¿no? Y en las crónicas, son despachos y crónicas, las de 2022, pues os podréis... Son crónicas bastante duras sobre el éxodo masivo del principio de la guerra, ¿no? Hay un capítulo que de hecho empieza con un capítulo que se llama El éxodo a contracorriente, porque mientras todo el mundo intentaba salir, yo intentaba entrar, ¿no? Los compañeros. Y mientras todos los autobuses y trenes venían llenos para salir, estaba todo vacío, era como un desierto aquello, ¿no? Entonces, es un libro muy interesante para no solamente entender un poco más el conflicto de Ucrania, sino para vivirlo con la palabra. Yo creo que no decepcionará a los oyentes y no está de mal decirlo. La editorial Larrat es una editorial pequeña, es una editorial familiar que apuesta por sus autores, apuesta por lo que ellos creen que es calidad y apuestan por sus escritores. Pero es una editorial pequeña, no es Planeta, no es Penguin Random House, no tienen a su abasto cientos de miles de euros para hacer campañas publicitarias, para que el libro esté en cada aeropuerto y en cada librería y en cada sitio donde tú mires si haya libros. Por lo que se agradece mucho que desde esta plataforma le pueda dar un poco de publicidad para que llegue a los oídos de vuestros oyentes y para que se interesen y para que lo pidan en las librerías de proximidad, que es donde más beneficio es donde más pueden ayudar si compran un libro. Exacto. Bueno, nosotros siempre recomendamos librería proximidad, la librería de toda la vida. De todas formas, pondremos un enlace para quien quiera, pues pueda ir, y si tiene la propia editorial, oye, que ya me lo facilitas y mucho mejor. Y también, bueno, recordar los episodios del Donbass y Crimea, que también tenemos nosotros, de nuestro compañero Pablo, como no, y vas a sacar algo más, porque me has dicho, tengo en la cabeza un montón de cosas, firmado 1000 contratos, bueno. ¿Qué más nos vas a sacar? Yo no he dicho firmado 1000 contratos. Porque ya nos gustaría. Ya me gustaría a mí, pero eso no. Desgraciadamente, es verdad, soy un freelance muy pequeñito. Ya tengo casi 45 años, con lo que no soy material que pueda ser contratado por redacciones. Ya soy demasiado viejo y tengo demasiadas caras como para eso. Así que no creo que tenga 1000 contratos. Pero sí, ahora mismo me encuentro en África, estoy en Sudáfrica. Voy a estar en otros países, voy a estar en Nairobi, voy a estar en Namibia, voy a estar en Congo, donde seguramente estaré con los azules, voy a estar en Somalia, voy a estar en Kenia, en Uganda, seguramente en República Centroafricana. Sahel si se tercia, porque el presupuesto no sé si me va a dar para tanto. Pero me encuentro aquí escribiendo, aparte de realizando mi trabajo periodístico, sobre todo en el caso de Somalia, me interesa mucho la hambruna que está sucediendo ahora, una de las peores hambrunas de la historia de Somalia, y que nadie mira hacia allí. Y yo creo que la labor del freelance, de verdad, no es ir donde va todo el mundo, aunque yo he ido a Ucrania donde iba todo el mundo, pero la labor de verdad del freelance es ir donde nadie mira. Y ahora mismo nadie está mirando en Somalia y en ciertas guerras africanas que ya he cubierto en el pasado y a las que quiero volver a mirar. Y ya que estoy aquí, firmé, eso sí que es un contrato firmado, el año que viene saldrá un nuevo libro, esta vez con otra editorial, la editorial Diéresis, sí. Y es un libro que todavía el título nos lo guardamos para nosotros, pero es un libro que va sobre caza furtiva y conservacionismo en África. Toma ya. Bueno, pues y es un libro de crónicas, de mi estilo, etcétera. Por cierto, Amador,
Perdona que te he interrumpido, Dani. Yo creo que ya tienes algún libro de África que está muy, muy bien. Aprovecha para explicárselo a nuestros oyentes. Tengo un libro, una novela que se llama Todo flota, también publicada por la editorial Larrat, que es una novela que cuenta la historia de 32 migrantes y un traficante que se encuentran en una playa de Libia. No es que se encuentren allí, sino que están allí esperando al bote que los va a venir a recoger, a la neumática que los va a recoger y va a intentar llevarlos hasta Lampedusa. Es un libro que transcurre en 3 días y es un libro que va sobre el drama infernal que se vive en el Mediterráneo ahora mismo mientras hablamos y mañana y pasado, en la que están muriendo muchísima gente, creo que ya rondan los 30.000 según las últimas cifras que yo leí de la ONU. Entonces, este libro, esta novela, es ficción, pero basada también en hechos reales, porque todos los personajes que salen ahí dentro están basados en personas que yo he conocido. Algunos son una mezcla de varias, otros son las personas que yo he conocido y ya se han metido en ese barco. Hay mujeres, hay hombres, hay ex yihadistas, hay ex niños soldados, hay niños que quieren ser futbolistas, hay mujeres que quieren ser enfermeras, hay hombres que quieren ser médicos. Entonces, hay gente buscándose una vida mejor de muchos países africanos. Hay gente de Sudán, hay gente de Eritrea, hay gente de Somalia, hay incluso un palestino, hay un par de afganos que también han cogido esas rutas también. Hay gente de Nigeria, hay gente del Congo. Entonces, hay gente de muchos países africanos y cada uno tiene su historia personal. Es un libro muy duro, pero yo creo que debería ser tan duro como la realidad, o al menos aspirar a ser eso. Yo lo he leído y te tengo que felicitar por él, porque efectivamente es un libro duro, hay que tener, bueno, pues es para remover conciencias y es un libro muy, muy interesante y bueno, porque dices que es una novela, pero hay un momento que hay dudas de que sea una novela, voy diciendo, ostras, es que esto es demasiado real para ser una novela. Bueno, porque yo lo que escribo... Me gusta mucho la ficción y escribo habitualmente mucha ficción, aunque solamente he publicado una novela. La mayoría de cosas me las guardo para mí, pero mucho de lo que escribo es lo que vivo, ¿no? Entonces, soy un poco de imaginación, sí, pero no me da para tanto. Entonces tengo que coger muchas cosas de la vida real y transformarlas y después convertirlas ya sea en novelas o en cuentos, o en el caso que es en lo que yo más disfruto, que es escribiendo libros, la crónica periodística, e intentar llegar al lector con historias reales y historias que realmente le hagan pensar, o le hagan divertirse o pasar un buen rato o pasar un mal rato también, porque a veces hay que pasar un mal rato para entender lo afortunados que somos, y por eso escribo. Bueno, pues veremos que quien haya conocido la calidad de En tierra de Caín, pues vaya a reconocer también en... Uy, iba a decir Los girasoles ciegos, perdón. Es un título que debo decir que amigos de Ucrania, cuando han visto en mis redes sociales que salía el libro, han visto la portada, porque yo lo mantuve bastante en silencio durante bastante... Porque el libro de Los girasoles de hierro lo escribí mientras hacía la cobertura de Ucrania. Mientras estaba trabajando para el canal de televisión La Sexta, lo escribí dormía una media de 2-3 horas al día. Uf. Y no te exagero, o sea, cuando llegué a España era un zombie. Y después tuve 3 semanas. Es un libro que escribí en apenas un mes y medio. Entonces, es un libro escrito desde ahí. No en mi habitación, en mi escritorio, no. Es un libro escrito en los trenes, en los coches, durante bombardeos, en los refugios. Es un libro escrito desde ahí. Y por eso creo que es un libro, no es un libro sobre héroes y no es un libro sobre gestas, no es un libro sobre quién hizo esto y quién hizo aquello y quién hizo bien y quién hizo mal. Es un libro sobre la gente y es un libro sobre lo que es vivir una guerra. Y por eso yo creo que puede interesar tanto a los lectores y de verdad que os agradezco toda la promoción. Sí, no, además que también es interesante que veamos un poco, porque a veces vemos las guerras, ¿no? Como si fuese el Risk o un videojuego. No, hay que pinchar hay que pisar de vez en cuando el barro, la trinchera y agacharte en un bombardeo para entender realmente lo que es. Y hay muchas nuevas generaciones que por suerte no la conocen. Exacto. Y bueno, lo que decía que a mis compañeros ucranianos les encanta, y a mis amigos les encanta la portada del libro. Sí. Porque es como una bala saliendo de una pared azul que se convierte en un girasol, que es un diseño muy bonito, sino que les encanta el nombre del libro. Porque, dicho, algunos amigos míos ucranianos están empezando a utilizar eso para referirse a ellos mismos.
A ver si Y es creas un, cátedra. y es un título que me vino, no me vino de la imaginación. Es que vi un girasol de hierro. Estaba en un pueblecillo y vi un girasol de hierro, una escultura, y estaba medio rota. Y pensé, madre mía, pero si ese es el título del libro. Los girasoles, que son los ucranianos, y son de hierro. Hay quien dice, es como la chaqueta metálica, ¿no? O una comparación así. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque esto va sobre un pueblo que resiste. Bueno, pues ya para finalizar, ya veis que a nadie le importa Afganistán, a ningún podcast ya habla de Afganistán, ni de África, ni de Yemen, ni de Siria, ni de Irán, vamos, ni de Palestina, ni del Sahel. Hay algunos, 5W, por ejemplo, sigue haciendo cosas sobre África, y 5W es un podcast que vale mucho la pena, como el vuestro. Hay alguna cosilla que se hace aquí y allí, pero tienes razón que... No es lo general. Hay honrosas excepciones, como el que me has dicho. Es que en España la cultura... Hoy hay un artículo muy interesante del Pérez Reverte en El Mundo, en el que básicamente se caga en toda la cultura española y dice incluso que puede llegar a desaparecer. Yo no creo que sea el tema tan extremo. Pero sí que es verdad que en España tenemos la manía de creer que hay que darle al público lo que consume. Y nada más. Ahora mismo los podcasts, está de moda el podcast de humor. Hay podcast de humor... Es que levantas una piedra y hay un podcast de humor. Que si chicas, que si chicos, que si chicas y chicos juntos. O sea, pone la SER, que es una cadena que a mí me encanta, igual que otras como la COPE. A mí me gustan no las cadenas o las radios en sí, sino los periodistas que hacen varios programas. Claro. Lo ves y es que es un magazine de pseudo humor en algunas ocasiones tras otro. Y la mayoría de podcasts son eso. Entonces, en España tenemos esa manía de darle al público solamente lo que consume. Tú te vas a otros países como Francia, como Inglaterra, como Alemania, y hay mucha más cultura porque se ofrece mucho más. Y hay una educación previa también, escucha, que no lo sé, que también en el colegio tienes que enseñar cultura. A ver, yo he ido al colegio y obtuve un montón de cultura del colegio que fui. Habrá colegios mejores y habrá colegios peores. Entonces, eso lo entiendo, pero si no ofreces una amalgama, una buena oferta cultural, más allá del podcast de humor, más allá de la nueva exposición de pijos que anuncia Andrea Levy, más allá, ¿sabes?, de este tipo de clichés culturales constantes que en España vendemos, si vas más allá de eso, y porque en España la cultura tiene que ser rentable. Ya. No es una inversión en la gente, no. El único motivo de la cultura es la cultura en sí. Y eso es lo que todavía yo creo que en España nos falta un poco para llegar. Y por eso hay tan pocos podcasts en los que se traten temas tan importantes como los que decías, ¿no? Y los podcasts de humor son importantísimos. Yo los escucho, también, lo paso muy bien. Pero es que en España, desgraciadamente, creo que estamos un poco alejados aún nos falta para llegar a ciertos niveles como países como Francia, por ejemplo. No, muchísimo. Voy a dar un solo dato que lo leí el otro día, me flipó. Era una encuesta en los países europeos, que la principal página que se consulta, y en casi todos los países es la Wikipedia. En España es el Marca. Pues nada, con eso ya lo he dicho todo. No, yo flipé, digo, ¿es cierto? Pues sí. Y no hay nada, y yo soy un fanático del fútbol, a mí me encanta el fútbol, y no hay nada de malo en comprar el Marca, pero compra algo más que el Marca, cómprate el Marca y escúchate Casus Belli Podcast, por ejemplo, ¿sabes? Sí, y cualquiera, yo qué sé, y no hace falta que no voy a dejar el fútbol, no, que te encante el fútbol, pero yo qué sé, vete a un museo, vete a mirar una serie, en fin, bueno, nos estamos yendo mucho, Amador, nos estamos yendo mucho. Sí, nos desviamos mucho. Se va, Ya va siendo tarde, Nos metes con estas cosas, bueno, va. Bueno, esto ayudará después a que haya más comentarios ahí en el podcast. El conflicto, ¿no? Que es... Como decía, creo que era Dalí, ¿no? Que hablen de ti, bien o mal, pero que hablen de ti. Sí, correcto. Bueno, pues seguiremos hablando de estos conflictos desconocidos, no solo los de moda, ni las cosas de moda, que también molan y que también lo hablamos. Así que, oye, Amador, muchísimas gracias otra vez por estar con nosotros, por contar eso que ves, por esos reporteros que ya quedan pocos, y te esperamos a la vuelta a ver qué nos cuentas de África, que anda que no nos gusta a nosotros. Sí. Pues mira, yo encantadísimo de volver a vuestro programa cuando queráis. Dejadme un poco más de tiempo aquí en África y cuando tenga más cosas que contar, sobre todo Somalia y eso, creo que va a ser muy interesante.
Así que en cuanto se pueda, será un honor y un orgullo y un placer vosotros y con todos los oyentes que tenéis, que son fieles y que os siguen a morir, y eso está bien, tener una base de gente que me gusta esto, voy a apostar por esto, porque si la gente no apuesta, los programas, claro. si no, vamos a acabar viendo solamente Masterchef y Sálvame, ¿sabes? Que hay que apostar por las cosas pequeñas, porque, como decimos en Cataluña, al pot petit y a la buena confitura. En el pote pequeño está la buena mermelada, la buena confitura. A estos independientes como nosotros, que ahora vemos todos los podcasts, todos los grandes se han apuntado, pues no estamos los independientes que creemos que hacemos un buen trabajo. Bueno, pues Amador, darte las gracias y ya despedir al resto del equipo. Antonio, Julio. Un placer como siempre y bueno, Amador, cuídate y más en esa zona. Pues eso, Amador. Muchas gracias. Sigue adelante, que si no estás, pues tampoco tenemos tanta gente como para decir que si faltas tú no pasaría nada. Vamos. Lo mismo digo, cuidaos mucho porque a ver lo que va a pasar este invierno, no sea que al señor Putin se le vaya la olla finalmente, más de lo que ya se le ha ido. Y haga una burrada. Esperemos que no. Es algo que todos los que nos dedicamos a esto tenemos o a analizarlo o a seguir este tipo de conflictos, lo que está pasando en Ucrania y los movimientos que está haciendo Putin, y ya con esto me despido, dan mucho miedo, así que a los oyentes, disfrutad de la vida, que en un pispás se acaba. Vuelve el miedo de la Guerra Fría. Bueno, esto es todo. Gracias, Amador. Esto es Casus Belli.